¿Alguna vez te has preguntado cómo se formó nuestro planeta Tierra? Hola amigos, acompáñenme a retroceder en el tiempo, unos 4.500 millones de años atrás, un momento en que nuestro planeta azul era completamente diferente a lo que ven hoy. Tuvo que recorrer un largo y arduo camino para convertirse en el mundo fértil con montañas majestuosas, bosques exuberantes y vastos océanos que es ahora. ¿Qué creó una Tierra tan única? Y quizás, bajo diferentes circunstancias que surgieron durante la evolución del planeta, ahora podría verse completamente diferente. ¿Cómo sucedió que nuestro mundo se volvió exactamente así? Nuestro canal describe en detalle muchas eras de la existencia de la Tierra y casi todas las etapas del surgimiento y desarrollo de la vida en los mares y en la Tierra. Pero hoy comenzaremos la historia sobre los tiempos en que la Tierra y todo el sistema solar apenas estaban surgiendo. Al suscribirse al canal Cuentos del Científico Soñador, nuestros espectadores serán los primeros en enterarse de nuevos videos sobre el desarrollo del planeta. También los animamos a dejar comentarios debajo del video y marcar sus videos favoritos con me gusta. Hace 5.000 millones de años, en el lugar de nuestro planeta, había una nube enorme compuesta de gases, polvo, partículas de hielo y otras sustancias. Esta nube estaba en rotación constante y gradualmente se formó una región más densa en su centro. La aceleración del proceso fue influenciada por la actividad del Sol, que ya había nacido y ganaba fuerza. Después de que la masa del futuro núcleo planetario se volvió suficiente para atraer las partículas restantes, la formación de un nuevo planeta se convirtió en cuestión de tiempo. Lo más probable es que varias docenas de cuerpos celestes similares se formaran en el sistema solar al mismo tiempo. Durante su movimiento, colisionaron y se fusionaron. Además, muchos de estos planetas arrancaron pedazos de otros o los destruyeron por completo. No es ningún secreto que uno de estos fragmentos de la Tierra es la Luna. El planeta mismo, durante muchos millones de años, fue un océano continuo de roca fundida. El dióxido de carbono, el nitrógeno y el azufre predominaban en la atmósfera. El agua solo podía estar presente en la Tierra en ese momento en forma de vapor. Todo esto iba acompañado de la rotación constante del planeta, como en una centrifugadora o en el tambor de una lavadora. Y gradualmente, elementos más pesados, como el hierro fundido y el níquel, se acumularon en el centro de la bola. Así se formó el núcleo de nuestro planeta. Y ahora es una mezcla fundida de manos de hierro y níquel. Pero hay otra teoría sobre el origen del núcleo más pesado y la formación de las capas externas a partir de varios depósitos de silicato. Algunos científicos creen que el principio de la centrifugadora no explica completamente el proceso de formación del núcleo. Afirman que la gran cantidad de metal en el núcleo planetario moderno se formó como resultado de la caída de meteoritos que consistían en estas rocas. Pero entonces los meteoritos deberían haber caído en un orden estrictamente definido, primero los metálicos y luego los más ligeros. Es imposible comprender completamente la veracidad de ambas hipótesis. Los métodos científicos modernos de análisis de la corteza terrestre nos permiten estudiar rocas que se encuentran a cierta profundidad de la superficie. La edad de estas rocas es de aproximadamente 3.700 millones de años. Las capas de la corteza terrestre que se formaron antes permanecen inexploradas. Las conclusiones sobre su origen y composición se basan en gran medida en la teoría. Sin lugar a dudas, el núcleo de la Tierra tiene una masa gigantesca. De lo contrario, su fuerza gravitacional no sería suficiente para retener el agua y una atmósfera cerca de la superficie del planeta. También se puede decir con seguridad
que la parte interna del planeta tiene una buena conductividad eléctrica, y un conductor que gira en un campo magnético es capaz de crear su propio campo electromagnético. Gracias a este campo, la Tierra está protegida de la radiación solar. Ahora, el núcleo de nuestro planeta tiene la siguiente estructura. El núcleo interno se encuentra a una profundidad de unos 6.500 kilómetros de la superficie. Tiene una alta densidad y una alta temperatura. La parte interna del núcleo es 80% de hierro. El resto es dióxido de silicio. Se cree que debido a la enorme presión dentro del núcleo, incluso los gases ligeros como el hidrógeno permanecen allí en estado sólido. La envoltura exterior del núcleo se encuentra a una profundidad de 2.900 a 100 kilómetros. Esta parte del núcleo consiste en hierro y níquel en estado fundido. Son el conductor gigante que crea el campo electromagnético del planeta. El manto se encuentra sobre el núcleo. Constituye casi el 70% de la masa total del planeta. En las capas superiores es fluido y móvil. En la parte inferior, el manto tiene una estructura sólida. La corteza terrestre es la envoltura sólida del planeta. Debajo del fondo del océano, puede tener solo unos pocos kilómetros de espesor, y en tierra son decenas de kilómetros de roca sólida. Consta de 3 capas. Roca sedimentaria en la superficie, una capa de granito justo debajo y basalto aún más abajo. En los albores de la formación de la corteza terrestre, era solo una delgada capa de basalto fundido. El desarrollo del sistema solar y otros planetas ocurrió en paralelo. Durante su formación, la superficie de la Tierra fue sometida a un constante bombardeo de meteoritos durante decenas de millones de años. Se cree que la mayoría de los océanos de la Tierra se formaron a partir de hielo derretido traído por estos meteoritos hace aproximadamente 4.000 millones de años. Después de solo 100 millones de años, toda la superficie de la Tierra estaba cubierta de agua. Este único océano era bastante poco profundo y más salado de lo que es ahora. Al mismo tiempo, los meteoritos continuaron cayendo constantemente y un gran número de volcanes entraron en erupción violentamente. La lava que se enfriaba en el agua formó gradualmente las primeras islas, y minerales, proteínas simples y aminoácidos llegaron a la Tierra con los meteoritos. Posteriormente, estas sustancias dieron origen a la primera vida unicelular. Hace 3.500 millones de años, se podían observar cianobacterias agrupadas en la superficie del océano mundial. Sus restos se asemejan a esteras de piedra y se llaman estromatolitos. Estas bacterias se alimentaban mediante la fotosíntesis, cuyo subproducto es el oxígeno. Fue gracias a la saturación gradual del agua y la atmósfera con oxígeno que el desarrollo posterior de la vida en el planeta fue posible. Durante los siguientes 2.000 millones de años, la vida en el planeta permaneció prácticamente sin cambios. La duración de un día en ese momento era de unas 16 horas. El núcleo de la Tierra permanecía más caliente que la superficie del Sol. La actividad volcánica continuó. Las criaturas vivientes aún no habían evolucionado a formas más complejas, pero debido a las constantes erupciones volcánicas, la corteza terrestre comenzó a agrietarse y dividirse en placas litosféricas. Comenzaron su lento movimiento, uniendo las islas en formaciones más grandes y luego separándose de nuevo. Se cree que varios de los llamados supercontinentes habían existido antes, uniendo todas las áreas terrestres. Algunos científicos argumentan que hubo al menos 6 de estos supercontinentes a lo largo de la historia del planeta. Se cree que el primero de ellos, Valbarra,
Existió hace entre 3.6 y 2.8 mil millones de años. Consistía en los dos cratones más antiguos del planeta, Ka'ab-Val y Pilbara. Estas áreas de la corteza terrestre son ahora pequeñas partes de África y Australia, respectivamente. El supercontinente que formaron era aproximadamente 6 veces más pequeño que la Australia moderna. Otro supercontinente antiguo no confirmado es Ur. Se formó hace unos 3.000 millones de años. Al principio incluía 2 cratones que ahora subyacen a la India y la Antártida. Hace unos 2.500 millones de años se les unieron los cratones de Zimbabue y Yilgarn. Ahora son partes de África y Australia. Hace entre 1.500 millones y 1.000 millones de años, 2 continentes más, Dnena y Atlántica, se unieron al supercontinente Ur. Juntos formaron el supercontinente Rodinia. El surgimiento de esta enorme masa de tierra para los estándares de esa época cambió el clima planetario. La temperatura promedio en el planeta bajó a menos 40 grados Celsius. Se cree que todo el planeta estaba entonces cubierto por una capa de hielo y nieve. Este período se llama a menudo la Tierra Bola de Nieve. Rodinia existió durante unos 350 millones de años y hace 750 millones de años comenzó a dividirse en 2 partes. Esto provocó un calentamiento del clima y un salto brusco en la evolución de la vida. Comenzó el período Cámbrico. En ese momento, la vida en el océano simplemente hervía, pero aún faltaba mucho para la aparición de los continentes modernos y sus habitantes. ¿Cómo se originó la vida en la Tierra? El origen de la vida en la Tierra sigue siendo uno de los principales misterios de nuestro planeta. En todo momento, la gente ha intentado imaginar de dónde vinieron todos los seres vivos que ven a su alrededor. ¿Cómo sucedió que la vida es tan diversa, pero al mismo tiempo obedece a las mismas leyes naturales? Al principio, esto se explicaba por la fe de los pueblos antiguos y se transmitía en cuentos de hadas, mitos y leyendas. Más tarde, con la llegada y acumulación de conocimientos científicos, comenzaron a aparecer teorías más fundamentadas y demostrables sobre la aparición de los primeros organismos vivos. Hoy trataremos de familiarizarnos con las teorías más comunes sobre el origen de la vida en la Tierra y acercarnos un poco más a la solución de este misterio. Actualmente, la comunidad científica presenta varias versiones bastante bien fundadas sobre el origen de los primeros organismos vivos. A veces estas versiones parecen bastante fantásticas, pero algunas de ellas están confirmadas por datos de diversos experimentos. Cada versión tiene sus partidarios y opositores, y ninguna de ellas puede considerarse la única correcta. El principal problema de todos los científicos que estudian este tema es que las primeras sustancias orgánicas y luego los organismos vivos aparecieron en nuestro planeta hace demasiado tiempo. Hay muy pocos datos fiables sobre el momento del origen de la vida, y muchos de ellos se basan más en investigaciones teóricas que en hechos confirmados por pruebas. No se necesita ninguna prueba científica, excepto para aquellos que creen en el origen divino de la vida. La mayoría, si no todos, los movimientos religiosos explican el origen de la vida por la intervención de dioses u otros poderes superiores. En el cristianismo, el islam y el judaísmo, los animales y las plantas fueron creados por Dios al mismo tiempo que la propia tierra, en 6 días. Las creencias paganas de diferentes naciones del mundo explican la aparición de todos los seres vivos de manera aproximadamente similar, casi siempre en mitos y leyendas, a los que sin duda se pueden atribuir los textos del Antiguo Testamento. Las plantas y los animales
se crean inmediatamente como los conocemos. Cualquier religión está más interesada en el desarrollo del hombre, ya que es creada por personas para comprender su lugar en el planeta. Y sin importar si fuimos creados de arcilla, somos los nietos de dioses antiguos o descendemos de un mono, sucedió en un momento. Aquí no se puede hablar de ninguna evolución. Los dioses poseen no solo habilidades mágicas, sino también un enorme conocimiento que está más allá de nuestra comprensión. Son capaces de hacer que cada criatura sea suficientemente perfecta y son capaces de realizar las funciones necesarias sin desarrollarse de lo simple a lo complejo, bajo la influencia de los cambios en las condiciones de vida durante millones de años. Cualquier religión se basa en la fe de la gente. Por lo tanto, exigir cualquier prueba de la versión divina del origen de la vida simplemente no tiene sentido. Esta versión puede aceptarse como oficial y científica solo si se realiza un experimento en el que al menos alguna entidad divina acepte participar. Pero, desafortunadamente, la existencia misma de Dios o dioses aún no ha sido confirmada científicamente. Por lo tanto, dejaremos esta versión de la aparición de la vida en la Tierra a los creyentes sinceros. Los científicos siempre deben dudar de todo. Aunque toda la ciencia moderna nació de la Iglesia, fueron los monjes los primeros en no solo recopilar y clasificar el conocimiento, sino también en tratar de comprender las razones de todo. Por supuesto, la mayoría de las interpretaciones y pruebas obtenidas por los investigadores medievales ahora parecen insostenibles. Pero fue gracias a ellos que aparecieron casi todos los movimientos científicos modernos. En la Edad Media, la llamada teoría de la generación espontánea prevalecía entre dichos investigadores. Los investigadores creían que los seres vivos podían surgir de la materia inorgánica. Por ejemplo, se pensaba que las moscas surgían de la suciedad o de los alimentos en mal estado, y que los cocodrilos eran troncos de árboles sumergidos. Esta visión del problema del origen de la vida era bastante razonable en ese momento. Muchas personas han observado repetidamente cómo las larvas de moscas u otros insectos comenzaban a salir de un trozo de carne en mal estado. Pero en el siglo XIX, Louis Pasteur realizó un experimento que demostró la imposibilidad del origen espontáneo de la vida a partir de la materia no viva. Colocó el caldo en un matraz especialmente diseñado sin acceso al aire ni a los insectos. Después de largas observaciones de la solución, quedó claro que la vida misma no podía originarse en tales condiciones. En consecuencia, para que las sustancias orgánicas aparezcan a partir de sustancias inorgánicas, se deben cumplir ciertas condiciones. Ahora los debates entre los partidarios de las diferentes versiones del origen de la vida se centran en estas condiciones y los métodos para recrearlas. Son muy populares diversas variaciones sobre el tema de traer vida a la superficie de la Tierra desde el espacio. Existe una versión de que los primeros compuestos orgánicos, o incluso las primeras criaturas vivas, llegaron a nuestro planeta junto con meteoritos durante el bombardeo de nuestro planeta en los albores de su existencia. Algunos científicos dicen que así es como el agua y algunos minerales, así como organismos vivos microscópicos capaces de permanecer inactivos durante mucho tiempo, llegaron a la Tierra. Ni la radiación cósmica ni la estancia prolongada en el espacio sin aire pudieron destruirlos. Y solo cuando las condiciones de temperatura, la composición del agua y la atmósfera se volvieron adecuadas para su desarrollo, estos organismos comenzaron su camino evolutivo. Tales teorías son ciertamente posibles, pero sus defensores tendrán que trabajar duro para presentar pruebas científicas. Por supuesto, se ha demostrado que algunos microorganismos modernos pudieron sobrevivir en la Estación Espacial Internacional.
E incluso es posible que colonias de bacterias terrestres vivan actualmente en las sondas de investigación restantes en Marte. Pero los científicos no tendrán que probar estas suposiciones en el corto plazo. Además, en la teoría de traer vida a la Tierra desde el espacio, la pregunta más importante sigue sin respuesta. ¿Dónde se originó la vida que voló hacia nosotros desde el espacio y cómo se formó allí? También dejaremos de lado la opción de un experimento biológico por parte de razas alienígenas. Sin duda, cualquier civilización que sea técnicamente superior a la humanidad, hasta el punto de ser capaz de reubicar cualquier organismo vivo en otro planeta y cultivar las especies necesarias a partir de ellos, puede equipararse en poder a las mismas deidades. En consecuencia, será posible hablar de ellos en un tono científico, solo después de que la ciencia oficial haya confirmado su existencia y el hecho de haber realizado este experimento, que es incomprensible para nosotros. El grupo más numeroso está formado por científicos que creen que la vida se originó en la Tierra. Numerosos experimentos confirman la posibilidad de obtener compuestos orgánicos necesarios para su aparición en condiciones terrestres. A principios del siglo XX, el científico ruso Alexander Oparin creó una teoría sobre la existencia de la llamada sopa primordial. Este nombre se le dio a una mezcla de compuestos inorgánicos disueltos en el agua del Océano Mundial prehistórico. Este caldo tenía las condiciones necesarias para obtener sustancias orgánicas. En la década de 1950, dos científicos, Stanley Miller y Harold Urey, recrearon la composición de este caldo. Y bajo la influencia de potentes descargas eléctricas que simulaban relámpagos, lograron obtener aminoácidos, azúcares y otros compuestos que todavía forman parte de la naturaleza viva. Sus seguidores en 2015 pudieron recrear con mayor precisión las condiciones de la Tierra a principios de la era proterozoica. Como resultado, se obtuvieron moléculas de ADN y ARN, así como las proteínas necesarias para la creación de la vida. También se cree que el catalizador de estas reacciones químicas podría no haber sido descargas de rayos, sino las condiciones cerca de los volcanes submarinos. La vida submarina cerca de ellos sigue siendo muy diversa. Y hace unos 2.3 millones de años, el agua cerca de los volcanes en erupción estaba saturada de diversos minerales y tenía una temperatura más alta. Además, la gran profundidad servía de protección contra la radiación solar, que penetraba mucho más debido a la falta de una atmósfera normal en el planeta. Otra teoría interesante sugiere que la vida podría haberse originado en las profundidades subterráneas, en capas de arcilla. La arcilla podría haber actuado como una especie de matriz, en cuyos canales y huecos se acumulaban gradualmente sustancias orgánicas, que se formaban durante las reacciones químicas que ocurrían en la superficie. Independientemente de cuál de los métodos mencionados originó la vida en nuestro planeta, vale la pena decir que desde el momento en que se formó la Tierra hace unos 4.500 millones de años hasta el final del Proterozoico, que terminó hace unos 540 millones de años, la vida se originó y evolucionó desde protobacterias hasta la aparición de las primeras medusas, moluscos y algas unicelulares. Esta transición tomó una cantidad de tiempo inimaginable. Quizás el origen de los organismos vivos ocurrió más de una vez o según escenarios similares en varios lugares, pero en períodos posteriores, la evolución comenzó a desarrollarse a pasos agigantados y nos dio toda la diversidad de especies que continúan desarrollándose según las leyes establecidas en los albores de la vida. La era paleozoica se convirtió en uno de los períodos más importantes en la evolución de la vida en el planeta. Duró poco menos de 300 millones de años. Durante este tiempo,
los animales y las plantas dieron un salto tan grande en el desarrollo evolutivo que probablemente nunca antes ni después ocurrió. El período se caracteriza tanto por la mayor explosión de diversidad de especies como por la mayor extinción en la historia de la Tierra. La era paleozoica comenzó hace unos 542 millones de años. Se divide en 6 períodos geológicos, cada uno de los cuales vio el surgimiento de nuevas especies de animales y plantas, y la vida dando otro paso en el camino evolutivo. Pero primero, es necesario dar una descripción general de los cambios climáticos y geológicos que tuvieron lugar en nuestro planeta durante la era paleozoica. A principios del Paleozoico, las principales placas tectónicas ya se habían formado en la superficie de la Tierra, se convirtieron en la base de los continentes modernos. Pero en ese momento estaban unidas en 2 grandes continentes, Gondwana y Laurasia. A finales del Paleozoico, se fusionaron en un único supercontinente, Pangea. Debido a la deriva de las placas tectónicas y la constante actividad volcánica, se formaron muchas cadenas montañosas y depósitos de una gran cantidad de recursos naturales. Fue durante ese tiempo que se formaron las rocas y minerales que la gente hoy extrae en los montes Urales, Altai, Kazajstán, Europa Occidental y América del Norte. Al mismo tiempo, se formaron casi todas las cuencas de petróleo, carbón y gas del planeta. El clima de la era paleozoica era similar al moderno en muchos aspectos. En los primeros períodos era bastante cálido y húmedo. Las zonas climáticas eran casi las mismas, pero hacia el final de la era aparecieron lugares más áridos, y la zonificación por zonas climáticas se hizo más pronunciada. Esto se debió en parte a la saturación gradual de la atmósfera con oxígeno. Las plantas se extendieron cada vez más por la superficie y, como resultado de la fotosíntesis, cambiaron activamente la composición de la atmósfera. Si a principios del Paleozoico el aire consistía principalmente en nitrógeno y dióxido de carbono, para su final el oxígeno se había convertido en uno de los gases más importantes de la atmósfera terrestre. A principios del Paleozoico, los mundos vegetal y animal del planeta no podían presumir de una gran diversidad de especies. Para ese entonces, ya existían algas y hongos, y colonias de algunas bacterias intentaban afianzarse en tierra. La fauna de finales de la era proterozoica estaba representada por esponjas, anélidos, gusanos rayados intestinales y artrópodos. Con la llegada de una nueva era del desarrollo del planeta, la situación cambió drásticamente. En los siguientes 300 millones de años, surgieron en el planeta los antepasados de casi todas las especies modernas de plantas y animales. El primer período geológico de la era paleozoica se llama Cámbrico. Comenzó hace unos 542 millones de años y terminó hace 485 millones de años. Aunque toda la vida en ese momento estaba bajo el agua y la Tierra era un desierto sin vida, el comienzo del período fue llamado la explosión del Cámbrico por los científicos. A principios del Paleozoico, la evolución dio un salto gigante en su desarrollo. Apareció una enorme cantidad de los más diversos organismos vivos. El mundo vegetal estaba representado por una gran cantidad de algas. Ya no eran los organismos unicelulares más simples, sino organismos de etapas superiores de desarrollo con una estructura compleja. En embalses que se secaban periódicamente, comenzó a formarse una nueva rama del desarrollo de la flora terrestre, los xilófitos. Más tarde, se convirtieron en las primeras plantas que comenzaron a poblar la Tierra. El principal logro en la evolución del mundo animal del período cámbrico fue la aparición de los moluscos.
Estos nuevos habitantes del mundo submarino adquirieron una adaptación muy importante para su desarrollo posterior. Un caparazón protector o esqueleto externo. Fue una de las formas de retener la humedad durante los primeros pasos de la vida en tierra. Probablemente, tal exoesqueleto era tan demandado en las condiciones actuales que diferentes formas de vida comenzaron a usarlo simultáneamente, independientemente unas de otras. Algunos animales aprendieron a sintetizar una sustancia polisacárida, la quitina. Otros obtenían minerales y sales del agua de mar, creando sus caparazones protectores a partir de ellos. Entre los animales más comunes de la era paleozoica temprana, se pueden distinguir dos grupos, arqueociatos y braquiópodos. Los primeros llevaban un estilo de vida sedentario y se alimentaban filtrando las corrientes de agua. Sus esqueletos calcáreos son la base de los depósitos de carbonato modernos. Los braquiópodos eran muy similares a los mariscos modernos, pero sus conchas estaban construidas con fosfatos en lugar de carbonatos. Alrededor del 30% de los depósitos de piedra caliza modernos están hechos de estas conchas. Los representantes más famosos de la fauna del Cámbrico fueron los trilobites. Estos artrópodos, algo similares a los crustáceos modernos, podían alcanzar hasta medio metro de longitud. Tenían un caparazón semicircular y ojos compuestos. Entre los trilobites había tanto herbívoros como carroñeros. El siguiente período se llama Ordovícico. El público en general no sabe mucho sobre él, aunque durante ese período ocurrieron serios cambios climáticos y geológicos que influyeron enormemente en el desarrollo posterior de la vida. A principios del período, se mantuvo un clima tropical cálido en todo el territorio de la Tierra. Se cree que la temperatura media del aire era de unos 50 grados Celsius, y el agua de los océanos podía calentarse hasta 40-45 grados. El nivel del océano del período Ordovícico se considera el más alto de la historia del planeta. Durante el posterior movimiento de las placas tectónicas, uno de los supercontinentes, la Eurasia, se dividió en tres partes: Siberia, Báltica y Laurentia. Es de destacar que en ese momento la mayoría de ellos se encontraban en el hemisferio sur. Al norte del Ecuador, solo quedaba el supercontinente Siberia. También había una pequeña parte de Laurentia, que más tarde se convirtió en Australia y la Antártida. Estos continentes comenzaron a alejarse unos de otros, creando nuevos océanos y cambiando el clima. Este movimiento resultó en la formación de los montes Apalaches. Las temperaturas medias del aire y del agua descendieron significativamente y comenzó a formarse un casquete de hielo en el Polo Sur. Esto provocó una caída del nivel del mar, cambios en las corrientes oceánicas y una fuerte caída de la temperatura. El final del período Ordovícico estuvo marcado por una gran extinción de seres vivos en todo el planeta. Aunque al principio del período, la vida en los mares y océanos simplemente hervía. Durante los primeros 25 millones de años, apareció una gran cantidad de nuevas especies de esponjas, algas, artrópodos, equinodermos y peces acorazados sin mandíbula. Pero lo más importante que logró la evolución del período Ordovícico fue la aparición de los primeros vertebrados. El período Silúrico duró solo 25 millones de años, y durante casi la mitad de este tiempo, la mayoría de los continentes estuvieron cubiertos por una capa de hielo y nieve. El supercontinente Gondwana se acercó cada vez más al Polo Sur, y la pequeña Laurentia tomó su lugar cerca del Ecuador. En la segunda mitad del período, el clima se calentó notablemente. La temperatura media del aire era de unos 25 grados Celsius. Pero durante este periodo de tiempo relativamente corto,
tuvo lugar uno de los eventos más importantes de la historia de la vida en el planeta. Las plantas y los animales comenzaron a colonizar la Tierra. Al principio, eran las plantas más simples que evolucionaron a partir de las algas costeras. Luego, pequeños artrópodos y algunos moluscos con concha se arrastraron hacia tierra firme. En ese momento, los peces acorazados con mandíbula se estaban desarrollando activamente en el agua. Ya tenían una columna vertebral prácticamente completa. La aparición de las mandíbulas les permitió cambiar la forma de obtener alimentos y defenderse mejor de los enemigos. Pero los vertebrados no tenían prisa por abandonar el cómodo entorno acuático. El período devónico, que comenzó hace 419 millones de años, puede llamarse con seguridad la era de los peces. En el momento en que los vertebrados que decidieron dominar la Tierra se transformaron de peces de aletas lobuladas con respiración branquial en anfibios capaces de moverse en tierra sobre 4 patas. Los habitantes submarinos desarrollaron habilidades que les ayudaron a vivir mejor en su entorno familiar. El clima en el planeta se mantuvo bastante suave y confortable durante todo el período. La temperatura media del aire no descendió por debajo de los 25-30 grados. La nieve y el hielo en los polos se derritieron por completo, y los continentes de Báltica y Laurentia se unieron en Laurasia. A finales del Devónico, todos se fusionaron en un único supercontinente, Pangea. Entre los pioneros vertebrados de la vida terrestre, podemos destacar criaturas como Acantastega e Ictiostega. Ya no eran peces, pero aún no se habían convertido en anfibios de pleno derecho. Los primeros peces de aletas radiadas y tiburones aparecieron en los mares, así como los peces acorazados, placodermos. El representante más llamativo de esta familia es el gigante depredador marino Dunkleosteus. La tierra del período devónico estaba cubierta de bosques impenetrables compuestos por árboles altos, y aunque no se parecían ni remotamente a los robles, abetos y álamos a los que estamos acostumbrados, los árboles del Devónico tardío ya habían comenzado a adquirir una corteza primitiva para proteger los troncos y darles mayor resistencia. Dentro de estas plantas ya se formaron órganos completos, diseñados para transferir líquido de las raíces a las hojas. El siguiente período se llama Carbonífero o del carbón. Comenzó hace aproximadamente 359 millones de años. Fue en ese momento que se formaron todos los depósitos de carbón y gas natural del mundo, a partir de los restos de bosques gigantes. El único continente, Pangea, ocupaba la mayor parte del hemisferio sur y estaba ubicado más cerca del polo. Sus zonas polares estaban cubiertas de nieve, y Pangea influyó en los procesos climáticos y las corrientes oceánicas. Debido a la mayor saturación de oxígeno en la atmósfera, los insectos podían permitirse crecer a tamaños enormes. Algunos de ellos eran del tamaño de un perro moderno. Fueron ellos quienes gobernaron la tierra y los cielos del período carbonífero. Los ejemplos más famosos de insectos enormes son la libélula gigante Meganeura y el ciempiés de hasta 2,5 metros de largo Arthropleura. Durante este tiempo, los vertebrados terrestres habían pasado por el proceso de convertirse en reptiles de pleno derecho. Ya podían vivir lejos de los cuerpos de agua y poner huevos en tierra. Las plantas continuaron desarrollando nuevos mecanismos para conquistar el entorno inhabitable. Durante este período, adquirieron semillas y pudieron extenderse a todos los rincones de Pangea. El último período de la era paleozoica se llama Pérmico, ya que los primeros y más grandes hallazgos de restos de animales de esa época se realizaron en las cercanías de la ciudad rusa de Perm.
Los continentes del período pérmico permanecieron representados por una única Pangea. El clima no difirió del período anterior casi hasta el final. Ocurrieron muchos eventos importantes en el mundo animal del período pérmico. Primero, los sinápsidos y terápsidos se separaron de los reptiles. Los primeros se convirtieron en los antepasados de los dinosaurios, y los segundos dieron origen a los mamíferos y, en un futuro muy lejano, a los humanos. Los primeros sinápsidos se parecían a los cocodrilos o dinosaurios modernos. Entre ellos, podemos destacar animales como el cuervo y el dimetrodón. Entre los terápsidos populares, podemos nombrar a los gorgonops y los estemmenozúquidos. El desarrollo de los anfibios clásicos no se detuvo. Algunos de ellos tomaron formas bastante extrañas. Como ejemplo, podemos considerar una criatura como el Diplocaulus. No se sabe mucho sobre el mundo marino del período pérmico. Entre los representantes brillantes, podemos recordar el inusual pez Helicoprion, con una mandíbula inferior en forma de sierra circular. El final del período pérmico fue la mayor extinción masiva en la historia del planeta. Acabó con alrededor del 70% de todas las especies terrestres y alrededor del 95% de todas las especies marinas. Los científicos creen que la causa más probable de esta extinción fue la actividad volcánica, que afectó la composición de la atmósfera y el agua. Después de la extinción, la naturaleza tuvo que empezar de nuevo el desarrollo de la vida en la Tierra casi desde el principio. Pero los mecanismos evolutivos están diseñados de tal manera que nuevos animales y plantas siempre vienen a reemplazar a las especies extintas. Por lo tanto, la vida encontró su camino en cualquier condición hasta el final de la era paleozoica y durante las épocas geológicas posteriores. Es la era mesozoica la que puede llamarse la edad de los dinosaurios con total confianza. Fue en ese momento que la Tierra fue el reino de los lagartos gigantes, que durante muchos millones de años ocuparon la cima de las cadenas alimentarias tanto en tierra como en el aire y en el mundo submarino. Aparecieron, se asentaron y desaparecieron de la faz de nuestro planeta en el transcurso de 186 millones de años. En nuestro canal ya hemos contado repetidamente sobre la evolución de especies de dinosaurios individuales y sus condiciones de vida. Hoy intentaremos cubrir la era de los dinosaurios en su totalidad. En este video podrás aprender qué cambios ocurrieron en la geología y el clima del planeta y qué influyó en un desarrollo tan exitoso de los reptiles. La era mesozoica comenzó hace unos 252 millones de años. Los científicos la dividen en 3 períodos geológicos: Triásico, Jurásico y Cretácico. Hacia el final del período Cretácico, la Tierra había adquirido casi su apariencia moderna. Los continentes tomaron sus lugares actuales, se formaron todos los océanos y cadenas montañosas que conocemos, aunque todavía existían algunas diferencias climáticas con nuestro tiempo. A principios del período Triásico, la Tierra estaba representada por un único supercontinente, Pangea. La mayor parte de este gigante continente se encontraba en el hemisferio sur. El clima se mantuvo consistentemente cálido y húmedo durante 50 millones de años en casi todo el planeta. Por supuesto, en el centro del continente había muchas áreas desérticas, donde era prácticamente imposible que existieran plantas o animales de esa época. La temperatura en los trópicos y subtrópicos promediaba entre 35 y 45 grados centígrados. Más lejos del Ecuador, la temperatura era normal, de 25 a 35 grados. Este tiempo se considera el más cálido de la historia del planeta. Hacia el final del período,
Debido al aumento de la actividad volcánica, Pangea comenzó a dividirse en partes, formándose dos grandes continentes, Gondwana y la Eurasia. Los procesos volcánicos también provocaron un aumento del efecto invernadero y un cambio en la composición de la atmósfera a favor de un aumento de la concentración de dióxido de carbono. Esto condujo a la extinción de algunas especies de animales y plantas, pero esta vez no se produjo una extinción global. El clima más seco del Mesozoico temprano contribuyó a la aparición de las gimnospermas. Se vieron obligadas a pasar a una nueva etapa de evolución y aprender a reproducirse en condiciones de deficiencia de agua en la atmósfera y el suelo. En el mundo vegetal comenzó un movimiento desde los helechos primitivos hacia formas más avanzadas. Una de las plantas que es una transición de los helechos a las palmeras modernas fueron las cícadas. Todavía se conservan perfectamente en las selvas tropicales del sudeste asiático. Los árboles coníferos también comenzaron a desarrollarse, prácticamente sin diferencias con sus descendientes actuales. En el mundo animal, muchos nichos quedaron libres después de la extinción del Pérmico. La mayoría de ellos fueron ocupados por reptiles, además de los primeros dinosaurios, de los cuales había una gran cantidad de especies. También aparecieron en esta época lagartos voladores, los pterosaurios. Aparecieron varias especies nuevas en las profundidades marinas, notosaurios e ictiosaurios. En los mares del período Triásico vivían amonites y ostras. Las libélulas se extendieron entre los insectos y aparecieron los dípteros. También aparecieron cocodrilos y tortugas. Además, algunas especies sobrevivieron a la extinción global al final del período Pérmico. Entre ellas se encontraban los antepasados de todos los mamíferos modernos. Cambios importantes en los organismos de las nuevas especies, que influyeron en el desarrollo posterior tanto de los dinosaurios como de los mamíferos, fueron la aparición de un corazón de 4 cámaras, la división de la sangre en arterial y venosa y, lo más importante, la aparición de la sangre caliente. Además, para los mamíferos, una herramienta importante para la supervivencia y el desarrollo posterior es la formación de la leche y el comienzo de la alimentación de las crías con ella. Y fue en esa época cuando apareció la corteza cerebral. Los primeros mamíferos eran marsupiales y no eran muy grandes. No podían competir con los dinosaurios en igualdad de condiciones. Los reptiles del período Triásico comenzaron a moverse sobre 2 patas. Esto los hizo más rápidos que sus competidores. Hace 201 millones de años comenzó el período más famoso de la era de los dinosaurios, el período Jurásico, nombrado así por la cadena montañosa de Europa Central, donde se encontraron depósitos de piedra caliza sedimentaria de esa época. Los continentes continuaron dividiéndose en partes más pequeñas. Ya se podían ver los contornos de África, Australia, América y la Antártida, pero se encontraban en lugares diferentes. A principios del período Jurásico, hace unos 183 millones de años, debido al aumento de la actividad volcánica, comenzó un calentamiento global en todo el planeta. La temperatura media anual aumentó unos 5 grados. Esto, a su vez, provocó una gran cantidad de lluvia, que arrastró minerales de la superficie terrestre a los mares y océanos. La saturación del agua con nutrientes provocó una explosión de algas y bacterias productoras de oxígeno. El proceso duró aproximadamente 1 millón de años. El aire rico en oxígeno se convirtió en un catalizador adicional para los enormes incendios forestales que ocurrieron regularmente durante los siguientes 800.000 años. Los helechos y las gimnospermas continuaron dominando el mundo vegetal del Jurásico. En general,
En términos de crecimiento de la vegetación, se puede comparar con el período carbonífero. Durante este período de tiempo, también se formaron minerales de hidrocarburos. En las zonas de clima templado, crecían gradualmente coníferas, similares a los pinos y cipreses actuales, pero aún no eran la base para la formación de la taiga del período Jurásico. Predominaban las cícadas y los árboles de ginkgo. Las cícadas se parecían exteriormente a las palmeras modernas, de 10 a 18 metros de altura, y los ginkgos se parecían a los robles con follaje en forma de abanico. Los descendientes de ambas especies aún sobreviven en algunas zonas naturales de la Tierra moderna. Gradualmente, plantas más adaptadas de la zona templada comenzaron a empujar a los helechos, colas de caballo y licopodios primitivos a las afueras del reino vegetal. Los dinosaurios continuaron gobernando el mundo animal del período Jurásico. Apareció una enorme cantidad de especies de estos lagartos, aunque la mayoría de los héroes del famoso Parque Jurásico vivieron mucho más tarde. En esa época había muchas especies conocidas, incluido el primer dinosaurio descrito por los científicos, el Megalosaurus. En esa época, manadas de Diplodocus, anquilosaurios y estegosaurios deambulaban por la Tierra. Entre los depredadores del período Jurásico, podemos destacar al alosaurio y al más pequeño de los personajes de la franquicia de Steven Spielberg, el Compsognathus. También aparecieron nuevos animales voladores y marinos. En particular, fue en el período Jurásico cuando vivieron pterosaurios tan inusuales como el Rhamphorhynchus, y aparecieron los primeros pterodáctilos. Otro animal de importancia para la ciencia en esa época fue el Archaeopteryx, que se considera la primera forma de transición de los reptiles a las aves. Ya tenía plumas, y sus extremidades anteriores estaban casi completamente transformadas en alas. En los mares del período Jurásico, aparecieron nuevas especies de plancton, gasterópodos y animales similares a los corales. Entre los lagartos submarinos, predominaban las especies más diversas de ictiosaurios, similares a los delfines modernos. También aparecieron nuevos plesiosaurios de cuello largo y pleosaurios más compactos. El último período del Mesozoico fue el período geológico Cretácico. Terminó hace unos 66 millones de años con una catástrofe global que destruyó a casi 3/4 partes de todos los seres vivos del planeta, incluidos los dinosaurios. Pero a principios del Cretácico, nadie iba a extinguirse. La vida estaba cogiendo velocidad. Los continentes se estaban desplazando. India, África y América del Sur se separaron finalmente unas de otras. El océano Atlántico se hacía cada vez más grande. Los dinosaurios continuaron siendo los animales dominantes en todos los continentes. El clima se volvió cada vez más frío, y el movimiento de los continentes provocó la división de las estaciones. La nieve comenzó a caer con más frecuencia en los polos del planeta. Se cree que un enfriamiento de unos 5 grados a mediados del período provocó la desaparición de los ictiosaurios en los mares, y los pleosaurios, megalosaurios y estegosaurios no pudieron adaptarse al posterior calentamiento inverso. Más cerca del final del período Cretácico, se produjo otro cambio serio en el mundo vegetal del planeta. Aparecieron las angiospermas. Esto significa que para reproducirse, aprendieron a crear flores que atraían a los insectos polinizadores. En los bosques de ese período, ya se podían encontrar robles, hayas y magnolias bastante modernos. Pero, curiosamente, todavía no había hierba en el suelo. En el mundo animal, el apogeo de los reptiles alcanzó su apogeo. Solo en la fauna marina,
los científicos cuentan unas 600 familias diferentes. A principios del Cretácico, los pleosaurios reinaban en los océanos. En la segunda mitad del Cretácico, aparecieron bajo el agua monstruos como los mosasaurios. También entre los habitantes submarinos de esa época se puede destacar el Elosmosaurus con su cuello desproporcionadamente largo y la tortuga gigante, el archelón. Ni siquiera vale la pena mencionar la enorme cantidad de diversos corales, erizos de mar, moluscos y otros animales marinos que no pertenecen a la categoría de lagartos. Entre las criaturas voladoras del período Cretácico, ya habían aparecido especies emplumadas que podían llamarse con seguridad verdaderas aves. Eran Hesperornis y Boptornis, similares a los pingüinos, así como Ichthyornis, que recuerdan a las gaviotas modernas. En tierra, los dinosaurios ornitisquios se estaban desarrollando activamente en el período Cretácico. Entre los depredadores más famosos, podemos destacar los tiranosaurios y los tarbosaurios. Y entre los herbívoros, los estegosaurios, anquilosaurios e iguanodontes. Casi todas las especies de dinosaurios más populares pertenecen al período Cretácico. En esa época, espinosaurios y velociraptores, triceratops y parasaurolophos, argentinosaurios y estegomólocos deambulaban por nuestro planeta. Así que Spielberg debería haber llamado a su famosa película Parque Cretácico, aunque, quizás, no habría sonado tan atractivo para el espectador. Durante la existencia de nuestro planeta, vivió en él una enorme cantidad de diferentes organismos vivos, pero por alguna razón la mayoría de ellos no sobrevivieron hasta el día de hoy. Todos conocemos la historia del meteorito gigante que causó el fin de la era de los dinosaurios. También sabemos por las lecciones de historia escolar que una vez vivieron en la Tierra mamuts, rinocerontes lanudos y tigres dientes de sable, pero por alguna razón también se extinguieron. De hecho, los científicos creen que la vida tuvo que empezar su desarrollo casi de nuevo al menos 10 veces. Pero las primeras 5 extinciones masivas ocurrieron en épocas en las que la vida ni siquiera había salido del agua. La ciencia sabe muy poco sobre ellas, y prácticamente no se sabe nada sobre los organismos que vivieron entonces. Pero las 5 catástrofes posteriores han sido estudiadas con suficiente detalle. Es sobre ellas de las que queremos hablar hoy. Si les interesa la historia del origen y desarrollo de la vida en nuestro planeta, suscríbanse al canal. Entonces serán los primeros en saber del lanzamiento de nuevos videos y podrán dejar comentarios sobre sus impresiones de nuestros videos. También animamos a nuestros espectadores a expresar su opinión más activamente usando me gusta. Antes de empezar a hablar de las extinciones más masivas conocidas por la ciencia, es necesario explicar que tales catástrofes son parte del curso natural de la evolución del planeta. Ya hace 2.500 millones de años, ocurrió el primer evento de tal magnitud. En esa época, apareció en el agua una gran cantidad de microorganismos unicelulares. Absorbían dióxido de carbono y liberaban oxígeno. El exceso de oxígeno en el agua durante 200 millones de años destruyó a casi todos los organismos vivos que aparecieron antes. Para ellos, este gas resultó ser un verdadero veneno. Solo sobrevivieron aquellas formas de vida anóxica que vivían a grandes profundidades. Hace unos 650-700 millones de años, hubo un período que incluso en los círculos científicos se llama a menudo Tierra bola de nieve. En esa época, el planeta estaba cubierto por una sólida capa de hielo, y visto desde el espacio, probablemente se parecía a esta misma bola de nieve. Los científicos no tienen dudas de que llegó el fin para aquellos organismos que saturaron la atmósfera con oxígeno,
pero el debate sobre las causas de estos cambios climáticos aún continúa. Los científicos comenzaron a hablar de la extinción de Ediacara, que ocurrió hace 542 millones de años, relativamente recientemente. La identificación de este tiempo como un período geológico separado ocurrió solo en 2004. Los científicos pueden juzgar la escala de la extinción por los restos de los animales que vivieron entonces, que desaparecieron en las capas geológicas. Eran principalmente invertebrados de cuerpo blando. Sus restos dejaron de encontrarse en capas correspondientes a varios millones de años. También se sabe poco sobre la extinción del Cámbrico ordovícico, que ocurrió hace unos 500 millones de años. No se sabe casi nada sobre ella, pero fue entonces cuando desaparecieron los trilobites, los braquiópodos y muchos otros artrópodos. La causa de la extinción fue una fuerte disminución de la cantidad de oxígeno en el agua. La extinción afectó solo a las criaturas marinas, ya que la Tierra todavía era un desierto sin vida. Y solo ahora hemos llegado a las extinciones masivas, que se pueden llamar con confianza catástrofes de escala planetaria. Los científicos cuentan 5 de estos períodos, cuando no solo casi todas las especies marinas, sino también casi todas las especies terrestres murieron. Extinción del Ordovícico silúrico. Aquí, los científicos no hablan de un período de tiempo específico, sino de 2 estallidos sucesivos. Uno de ellos ocurrió hace 447 millones de años, el otro hace 443 millones de años. Esta extinción afectó principalmente a la flora y fauna marina. Durante estos 2 períodos, desaparecieron alrededor del 60% de todas las especies que habitaban los mares y océanos. Si a principios del período ordovícico la vida en el agua literalmente hervía, después de la catástrofe, el mundo submarino simplemente se hundió. Los científicos aún no han llegado a un consenso sobre la causa de la extinción. Entre las opciones más probables se encuentra un estallido de rayos gamma que ocurrió en el espacio cerca de la Tierra. También se sugiere que la muerte masiva de animales y plantas podría haber sido causada por una mayor actividad volcánica o la erosión del suelo con la liberación de diversos gases. Quizás la catástrofe que duró 25 millones de años también fue una cadena de impulsos de extinciones masivas. Durante este tiempo, murieron una gran cantidad de habitantes marinos, incluidas muchas especies de peces. La causa más probable de esta extinción masiva se considera un cambio en el clima y la composición atmosférica. En este momento, las plantas estaban desarrollando activamente la tierra. El surgimiento de los bosques tropicales condujo a un aumento en la concentración de oxígeno en el agua y el aire. No todos los organismos vivos pudieron adaptarse a estos cambios. Además, con el aumento de la cantidad de oxígeno, comenzó un enfriamiento general del planeta. La gran extinción del Pérmico. Hace 250 millones de años, ocurrió la mayor extinción masiva en la historia del planeta. Llevó a la desaparición del 95% de todos los animales marinos y alrededor del 70% de los habitantes terrestres. Hay datos fiables de que la extinción también afectó al mundo de los insectos y artrópodos. Incluso las bacterias y otros microorganismos sufrieron. Después de eso, la naturaleza necesitó casi 10 millones de años para recuperar sus posiciones perdidas. Pero, como en las extinciones masivas anteriores, la muerte de algunas criaturas permitió que otras se desarrollaran. Durante la extinción del Pérmico, desaparecieron casi todos los terápsidos que antes gobernaban la Tierra. En su ausencia, la Tierra fue tomada por los antepasados de las aves y reptiles modernos. Y lo más importante, los primeros mamíferos aparecieron en este momento. Otros 50 millones de años más tarde,
Muchos esterópsidos, arcosaurios y anfibios que habían sobrevivido a la extinción del Pérmico desaparecieron de la faz de la Tierra. Así comenzó la era de los dinosaurios, que se convirtieron en los amos del planeta durante casi 150 millones de años. No se sabe qué causó exactamente la catástrofe, pero una de las versiones más plausibles habla de la liberación de grandes cantidades de metano en el agua y la atmósfera. En ese momento, había un activo movimiento continental que podría haber llevado a un desplazamiento de las placas y a un aumento de la actividad volcánica que liberó una cantidad tan grande de gas. Esta es probablemente la más famosa de todas las extinciones masivas que han ocurrido en nuestro planeta. Todo escolar conoce ahora la historia del meteorito gigante que mató a los dinosaurios. Pero la verdadera razón de su extinción, como siempre, fue el cambio climático global, al que la mayoría de los organismos vivos no pudieron adaptarse, debido al enfriamiento general causado por el polvo que se elevó al cielo después de que el planeta colisionara con un meteorito y la ceniza volcánica de muchos volcanes en erupción. Muchas plantas desaparecieron. Tras ellas murieron grandes herbívoros y depredadores que carecían de alimento. Como resultado, desaparecieron muchos lagartos terrestres, marinos y voladores, pero pequeños dinosaurios aviares, serpientes, tortugas, crocodilomorfos y muchos otros animales lograron sobrevivir a la catástrofe. Sus descendientes habitan ahora nuestro planeta. Extinción del Cuaternario. Muchos científicos creen que el planeta está experimentando actualmente otra extinción de especies. El hombre es en parte culpable de esto, ya que sus actividades solo aceleran el proceso de extinción de los seres vivos. Quizás la primera etapa de este proceso fue la desaparición de la llamada fauna de los mamuts. La principal razón de la extinción de los mamuts, los osos gigantes y los rinocerontes lanudos fue la reducción de sus hábitats naturales como resultado del cambio climático. Pero existe la teoría de que los cazadores de la Edad de Piedra ayudaron a acelerar este proceso. Posteriormente, el hombre comenzó a ocupar cada vez más territorios, arar la tierra, talar bosques y extraer minerales. Ahora esta actividad ha alcanzado proporciones sin precedentes, y cada vez más animales y plantas se incluyen en el libro rojo o están al borde de la extinción. Quizás esto habría sucedido sin la participación humana, pero en este momento, la participación activa del hombre en el próximo exterminio de la vida en nuestro planeta es obvia. Por supuesto, la propia naturaleza eventualmente restaurará la antigua diversidad de especies y el número de organismos vivos, pero si habrá un lugar para las personas en esta nueva vida es una gran pregunta. La extinción de los dinosaurios al final del período Cretácico marcó el final de la era Mesozoica. La era Cenozoica que siguió puede llamarse con seguridad la era de los mamíferos. Los animales que habían estado durante mucho tiempo a la sombra de los enormes lagartos prehistóricos, en poco tiempo ocuparon todos los nichos ecológicos que quedaron vacantes por su desaparición. Aunque los descendientes de los dinosaurios y los reptiles, que sobrevivieron a la catástrofe global, no abandonaron inmediatamente sus posiciones de liderazgo. Hoy contaremos cómo ocurrió la formación final de los continentes modernos y el desarrollo de la vida en ellos en la era cenozoica, que continúa en nuestro planeta hasta el día de hoy. Para ser los primeros en saber sobre el lanzamiento de nuevos videos en el canal Cuentos del Científico Soñador, suscríbanse ahora mismo. También pedimos a nuestros espectadores que expresen activamente su opinión sobre nuestro trabajo en los comentarios y apoyen a los creadores del canal con me gusta. La era cenozoica comenzó hace aproximadamente 66 millones de años y ahora vivimos en este periodo de tiempo en particular.
Los científicos la dividen en 3 períodos geológicos: el Paleógeno, el Neógeno y el Cuaternario. Durante estos períodos, el clima planetario cambió repetidamente. Aparecieron nuevas zonas naturales, montañas, estepas, lagos, mares, océanos y continentes cambiaron sus contornos y límites. Pero los cambios más interesantes ocurrieron, como siempre, en los mundos animal y vegetal del planeta. El principal logro de la evolución para nosotros fue la aparición de la vida inteligente en la Tierra. Como ya se mencionó, el período Paleógeno comenzó hace 66 millones de años. Duró unos 42 millones de años. Después de un largo período de enfriamiento, que condujo al final de la era de los dinosaurios, a principios del Paleógeno, se estableció un clima bastante cálido y húmedo en todo el planeta. La temperatura media, incluso en las latitudes septentrionales, no descendió por debajo de los 22-26 grados Celsius, y a pesar del enfriamiento gradual, el clima se mantuvo cálido más cerca del Polo Norte durante mucho tiempo. Los glaciares que ahora vemos en Groenlandia y otras regiones del norte se formaron finalmente hace unos 10 millones de años. Estos cambios de temperatura formaron gradualmente las zonas climáticas que existen en la Tierra. Cada zona tiene ahora sus propios cambios estacionales de tiempo, así como las especies de animales y plantas que viven allí. Pero en los albores de la era Cenozoica, incluso Groenlandia estaba cubierta de bosques tropicales. Luego, debido al enfriamiento general, estos bosques se convirtieron en bosques de coníferas. Luego, los bosques fueron reemplazados por la tundra. Ahora toda la superficie de esta enorme isla es casi un glaciar sólido. Sigue siendo un misterio por qué los marineros escandinavos que la descubrieron en el siglo X a.C. le dieron a la isla ese nombre. Después de todo, se traduce como Tierra Verde. Lo más probable es que fuera entonces cuando los glaciares retrocedieron por un tiempo debido a un deshielo interglacial. Los científicos dicen que Europa estaba experimentando otro máximo climático en esa época. Se sabe con certeza que las uvas crecían bien en el territorio de las Islas Británicas en esa época, y la vinicultura y la agricultura florecían. Aunque ahora, tales condiciones pueden parecer un cuento de hadas para los ingleses. Una de las razones del inicio del enfriamiento fue el surgimiento de nuevos continentes, en particular la Antártida. Durante el período Paleógeno, continuó la división de Gondwana y la Eurasia en partes más pequeñas, que conocemos como los continentes modernos. En esa época, Europa y América del Norte se separaron. América del Sur acababa de separarse de Australia y la Antártida, que todavía derivaban juntas. Estos dos continentes más meridionales se separaron hace aproximadamente 35-38 millones de años. Ahora la Antártida es en muchos aspectos un lugar único que tiene un serio impacto en el clima de la Tierra, pero entonces, como todos los demás continentes, estaba cubierta de bosques tropicales y servía de hogar a una variedad de organismos vivos. Pero hace aproximadamente 20-25 millones de años, ocurrió otro enfriamiento, y las cumbres de las montañas de la Antártida se cubrieron de casquetes de nieve. Con cada nueva nevada, los casquetes crecían, convirtiéndose en verdaderos glaciares, que durante millones de años no solo cambiaron el clima en todo el hemisferio sur, sino que también ocuparon el continente por completo. Además, una corriente fría se precipitó en el estrecho que se formó después de la separación de Australia y la Antártida, creando una especie de cinturón que fortalece el efecto de enfriamiento del Polo Sur. Mientras la Antártida se convertía en un refrigerador a escala planetaria, África comenzó a moverse hacia el continente europeo.
terminó con su colisión hace unos 5 millones de años. La península india, dejando un gran trozo de tierra frente a la costa de África, ahora conocido como Madagascar, emprendió su viaje hacia las costas asiáticas. Después de su llegada, en el lugar de la colisión de las placas tectónicas, se formó una nueva cadena montañosa, el Himalaya. En general, fue durante esta deriva continental que aparecieron muchas cadenas montañosas. Los Andes en América del Sur, las montañas rocosas en América del Norte, los Alpes, los Pirineos, el Cáucaso y el Pamir en Eurasia. El movimiento de los continentes también dividió el océano de Tetis en partes separadas y más pequeñas. Hacia el final del período Neógeno, solo quedaban unos pocos mares interiores en su lugar, el Negro, el Caspio y el Mediterráneo. Las aguas restantes ocuparon el espacio entre los nuevos continentes. Esta redistribución del agua y la formación de casquetes polares también provocaron la elevación de muchas zonas terrestres. Así, casi toda la parte sur de Eurasia, desde el Indostán hasta la península de los Apeninos, quedó por encima del nivel del mar. Durante este mismo período, se formaron muchas islas del Océano Pacífico, en particular las que ahora ocupa Japón. Este territorio se llama comúnmente el Cinturón de Asia Oriental. Se extendía desde las tierras altas de Kariag hasta Nueva Guinea, y muchos territorios de este cinturón de islas están muy a menudo sujetos a terremotos. La razón de los cataclismos es que los procesos tectónicos en la región todavía están en curso, pero están parados, y otros continentes también. Solo nos parece que siempre han ocupado estos lugares y permanecerán en esta posición para siempre. Es solo que en el marco de la existencia humana, su deriva es insignificante. Para ocupar su posición actual, tuvieron que recorrer un camino de decenas de millones de años. Cada uno de sus desplazamientos provocó serios cambios en el clima del planeta y en la evolución del mundo vivo. Como ya se ha dicho, debido al clima cálido y húmedo, las selvas tropicales crecieron en casi todos los continentes durante todo el período poligénico. Esto concernía tanto a las zonas ecuatoriales como a los territorios polares. Gracias a los restos de los árboles que crecieron allí, se formaron enormes depósitos de lignito, pero a medida que las placas tectónicas se movían y el clima se enfriaba, las palmeras, secuoyas y higueras comenzaron a ceder el paso a los robles y tejos, y luego a los pinos y otras coníferas a medida que se alejaban del ecuador. La mayoría de las plantas de esa época estaban cubiertas de semillas. La presencia de nuevas adaptaciones contribuyó a una distribución más amplia y a la creación de una protección adicional para las semillas antes de que llegaran a condiciones favorables. Se cree que estos cambios contribuyeron a la aparición de los primeros primates y, por lo tanto más tarde, de los humanos. Fueron los frutos de los árboles con flores los que se convirtieron en el principal alimento de nuestros lejanos antepasados. La presencia de una fuente constante de alimento contribuyó a su posterior desarrollo y avance en la escala evolutiva. Hacia el final del período poligénico, con el posterior enfriamiento, los bosques comenzaron a desaparecer. Su lugar fue ocupado por una nueva zona climática, las estepas, hace unos 20 millones de años. Se formaron gigantescas áreas de pastizales en todos los continentes. Apareció un nuevo tipo de planta en las estepas, los cereales. Formaron una densa capa de césped y estaban bien adaptados a los fuertes vientos y otras condiciones climáticas. Esto permitió que las hierbas ocuparan rápidamente vastas áreas y se convirtieran en las plantas esteparias dominantes. Su rápido crecimiento provocó la aparición y la amplia distribución de una enorme cantidad de ungulados herbívoros
y de los depredadores que los cazaban. La extinción global que ocurrió en el límite de las eras Mesozoica y Cenozoica golpeó más duramente a los reptiles. Una enorme cantidad de dinosaurios no pudo adaptarse a los cambios climáticos que ocurrieron y se vieron obligados a ceder el paso a las aves y los mamíferos, pero los serios cambios evolutivos no los afectaron solo a ellos. Durante los períodos Paleógeno y Neógeno, apareció una enorme cantidad de nuevos peces, moluscos e incluso organismos unicelulares. Entre estos últimos, se puede distinguir la aparición de criaturas como los foraminíferos en el Paleógeno. Fue a partir de los restos de sus conchas de piedra caliza que se obtuvieron los bloques utilizados por los antiguos egipcios para crear pirámides. En el desarrollo de los moluscos del período Paleógeno, se puede notar la aparición de los cefalópodos. Diversas especies de pulpos, sepias y calamares prosperan ahora en los mares y océanos actuales. También en esa época aparecieron los bivalvos, así como los equinodermos, como los erizos de mar que han sobrevivido hasta nuestros días. Los extintos peces bautizados, que incluyen tiburones y rayas, fueron desafiados en los mares y océanos del Cenozoico por peces con un esqueleto óseo completo que aparecieron. Los descendientes de animales terrestres que pasaron a un estilo de vida acuático se han desarrollado mucho. Estas especies incluyen todas las ballenas, delfines y sirenas. A pesar de la extinción de los dinosaurios, muchas especies de reptiles no solo pudieron sobrevivir al enfriamiento global, sino también adaptarse perfectamente a las nuevas condiciones de vida. Entre los reptiles que sobrevivieron a la época de los dinosaurios, animales como los cocodrilos y las tortugas prosperan ahora. Muchos anfibios también sobrevivieron a los dinosaurios, como las ranas y las salamandras gigantes, que vivieron incluso en las regiones polares después del inicio de la glaciación. Para muchos de ellos, la desaparición del océano de Tetis fue un verdadero regalo. Como resultado de los cambios, se formó una enorme cantidad de cuerpos de agua cerrados, muchos de los cuales se convirtieron en verdaderos pantanos. En condiciones tan cómodas, los anfibios solo podían seguir desarrollándose. Las aves de la era cenozoica ya estaban completamente adaptadas a los vuelos y a la vida en el aire, pero algunas de ellas, como sucesoras de los dinosaurios, decidieron renunciar a estas oportunidades e intentar convertirse en depredadores terrestres dominantes. Los habitantes de América del Sur tuvieron un éxito especial en esto. Gracias a la temprana separación de este continente, la evolución en él siguió su propio camino, y las aves no voladoras de la familia Forusrhacidae ocuparon los escalones superiores de la pirámide alimenticia. Esto continuó hasta el surgimiento del Istmo de Panamá y el comienzo de la migración de mamíferos de América del Norte en etapas superiores de desarrollo. Los mamíferos de la era cenozoica en todos los continentes se desarrollaron a su manera. A principios del período Paleógeno, los marsupiales reemplazaron a los animales primitivos de la era de los dinosaurios. Con la separación de Australia y América del Sur de los otros continentes, continuaron desarrollándose en estos continentes. Y ahora allí viven ornitorrincos, zarigüeyas, canguros y otros animales que llevan a sus crías, después del nacimiento, en una especie de bolsa abdominal. Mamíferos placentarios más desarrollados aparecieron en la época de los dinosaurios, pero no pudieron competir con estos lagartos gigantes por el liderazgo en el mundo animal. Pero después de la desaparición de los formidables rivales, todo cambió. La presencia de árboles frutales y la ausencia de competidores permitieron a los mamíferos tomar gradualmente las posiciones de liderazgo en todos los nichos ecológicos. Después de la aparición de las estepas y la tundra,
Los ungulados florecieron. Innumerables manadas de antílopes, bisontes y caballos deambulaban por las praderas, pampas y sabanas. Esto llevó al desarrollo de grandes depredadores como gatos, lobos y osos. Los representantes más famosos de la fauna de la tundra son, sin duda, los mamuts. Estos elefantes gigantes, cubiertos de un espeso pelaje marrón, habitaron casi toda Eurasia. Después de la aparición de un paso terrestre a través del estrecho de Bering, es posible que se hayan trasladado a América del Norte. Aunque los estadounidenses tienen su propio gigante de esa época, el mastodonte. Era un pariente cercano del mamut, pero tenía una estructura de dientes diferente. A principios del período cuaternario, que continúa hasta el día de hoy, comenzó otro enfriamiento. Muchos animales tuvieron que adaptarse de nuevo a las nuevas condiciones de vida. Algunas de estas criaturas eran los lejanos antepasados de los humanos modernos. No todos los animales descritos anteriormente lograron hacer frente a esta tarea, pero los primates sí. Y ahora sus descendientes se han convertido en la especie dominante en todo el planeta. Muchos creen que los humanos son el pináculo de la evolución, pero antes de que apareciera nuestra especie, y simultáneamente con ella, hubo y todavía hay una gran cantidad de animales en el planeta que superan a los humanos en muchos aspectos. No somos el animal más fuerte ni el más rápido, pero fueron los humanos, gracias a su inteligencia, quienes pudieron conquistar el planeta y ocupar el escalón más alto de la pirámide alimenticia. ¿Qué causó tal dominio y cómo evolucionaron los humanos a tales alturas? Pueden aprender más sobre la evolución de la vida silvestre antes de que aparecieran los humanos suscribiéndose a nuestro canal. Los suscriptores del canal Cuentos del Científico Soñador son los primeros en saber sobre el lanzamiento de nuevos videos y pueden comentarlos, compartiendo sus opiniones entre sí. Los espectadores también pueden expresar su actitud hacia nuestro trabajo con me gusta. Los mamíferos tuvieron la oportunidad de evolucionar hace unos 66 millones de años, cuando un asteroide gigante se estrelló contra la Tierra, causando el fin de la era de los dinosaurios. Se cree que los antepasados de todos los primates fueron un pequeño animal del orden Plesiadapsiformes. Estas criaturas se parecían a los roedores y comían insectos, pero ya estaban adaptadas a la vida en los árboles. Los verdaderos primates no aparecieron hasta más de 10 millones de años después. El primero de ellos fue el Archicebus. Ya se parecía a algunos monos modernos. Tenía una cola larga y era un excelente trepador de árboles. El peso de esta criatura no superaba los 30 gramos y el tamaño era de unos 7 centímetros. Los descendientes del Archicebus se dividieron en dos ramas de desarrollo. De la primera surgieron los tarseros, de la segunda todas las demás criaturas parecidas a los simios. Los humanos también se consideran simios, pero la primera criatura parecida a un simio fue el diminuto Eosimías. Vivió en nuestro planeta hace unos 45 millones de años. Sus dimensiones no superaban el tamaño de la palma de la mano de un humano moderno. Después de la extinción de especies causada por el enfriamiento global que ocurrió hace 30 millones de años, solo sobrevivieron aquellas especies de primates que vivían en las regiones ecuatoriales. Estos antepasados de los monos y humanos modernos se dividieron en los de nariz estrecha y los de nariz ancha. Al mismo tiempo, hubo una migración masiva de primates al territorio moderno de América del Sur. Por el momento, la ciencia conoce al menos 3 antepasados directos del hombre que vivieron en los siguientes 20 millones de años. Los científicos no tienen prácticamente ningún dato preciso sobre la aparición de estos primates. Se puede decir con seguridad
que eran animales bastante grandes que pesaban hasta 20 kilogramos. Basándose en los restos encontrados, fue posible establecer que estas criaturas dieron origen tanto a los simios antropoides como a los monos. Vivieron hace aproximadamente 28-29 millones de años. Este animal es considerado el más antiguo de los simios antropoides conocidos por la ciencia. Los procónsules vivieron en el territorio del continente africano moderno hace aproximadamente 20 millones de años. Su peso podía alcanzar los 40 kilogramos. Se cree que los procónsules seguían una dieta exclusivamente vegetariana. Estos primates son el antepasado común de los chimpancés, gorilas y humanos. Aparecieron en la Tierra hace aproximadamente 12 millones de años y se asentaron en África Oriental y algunas regiones de Eurasia. Comían frutas y hojas blandas, vivían en los árboles. Los científicos creen que eran primates de manada de hasta 60 centímetros de altura y pesaban de 20 a 35 kilogramos. La forma en que se movía el Dryopithecus era similar a la de los orangutanes modernos. Hace unos 10 millones de años, comenzó otro enfriamiento del clima. Esto condujo a una reducción del área de los bosques tropicales y al surgimiento de las interminables sabanas africanas. Para sobrevivir, los dryopithecinos tuvieron que bajar de los árboles y comenzar a dominar las nuevas condiciones de vida. Esto marcó el comienzo de otra ronda de evolución de simio a hombre. Muchos científicos consideran a los sahelanthropos los primeros homínidos, es decir, los primeros antepasados del género Homo sapiens, los humanos modernos. Esta especie también se llama Sahelanthropus chadensis, por el lugar donde se encontraron los restos. Ahora la frontera del desierto del Sahara pasa por esta área, pero hace 6-7 millones de años, cuando vivía el Sahelanthropus, era una llanura pantanosa. Se encontraron rastros de animales típicos de tales áreas de esa época en las mismas capas geológicas con los restos del Sahelanthropus. Se sabe que los sahelanthropos ya eran primates erguidos, comían principalmente alimentos vegetales, pero podían cazar animales pequeños. No hay rastros de fabricación de herramientas cerca de sus restos, pero los investigadores sugieren que estos antiguos homínidos podrían haber usado piedras o palos ordinarios como herramientas o para cazar. Su cerebro era un poco más pequeño que el cerebro de los chimpancés modernos. A pesar de la teoría de que los antepasados humanos aprendieron a caminar sobre dos piernas debido a la migración de los bosques a las sabanas, este homínido, que apareció hace unos 4,5 millones de años, vivía en los bosques. Se cree que el Ardipithecus se sentía igualmente cómodo tanto en los árboles como debajo de los árboles. Eran criaturas omnívoras de hasta 120 centímetros de altura y pesaban hasta 50 kilogramos. Estos homínidos erguidos vivieron en África hace entre 1 y 4 millones de años. Exteriormente, se parecían más a los simios modernos que a los humanos, pero sus cerebros ya eran más grandes que los de los simios modernos. Los australopithecos eran capaces de usar diversos objetos como armas o herramientas. Su altura media era de 1,5 metros y su peso de unos 55 kilogramos. Los representantes de esta especie son considerados oficialmente por los científicos como las primeras personas en la Tierra. Por supuesto, eran muy diferentes a nosotros tanto en apariencia como en inteligencia, pero sabían cómo hacer herramientas de piedra primitivas y, quizás, tenían los comienzos del habla. El tamaño de su cerebro era 1/3 más grande que el de los australopithecos. El Homo habilis vivió en África hace más de 2 millones de años, durante el período de 1.800.000 a 300.000 años atrás. Estos antepasados nuestros se asentaron no solo en África.
Se mudaron a Europa y Asia, lograron dominar el arte de hacer fuego y aprendieron a hacer herramientas bastante complejas. El tamaño de su cerebro estaba cerca del tamaño del cerebro de los humanos modernos. Los representantes de esta especie eran capaces de comunicarse e interactuar entre sí. Estas habilidades se utilizaron con éxito para la caza colectiva de grandes animales. Al final del período del Homo erectus, comenzó la transición hacia la aparición de los humanos modernos. En el transcurso de varios cientos de años, surgieron varias especies de humanos. Una de ellas se convirtió en los humanos modernos. Esta especie se llama Cromañones u Homo sapiens, pero en paralelo con él, había otras especies en la Tierra que competían por el poder sobre todo el planeta. Los neandertales, estas personas desaparecieron por completo de la faz de la Tierra hace unos 30.000 años. Dejaron atrás bastante evidencia del alto nivel de desarrollo de la especie. Eran capaces de crear herramientas complejas. Dejaron muchos dibujos en las paredes de las cuevas. Tenían su propia cultura y cuidaban de sus compañeros de tribu. El tamaño de su cerebro era incluso un poco más grande que el de los cromañones. Existe la opinión de que los neandertales fueron una rama sin salida del desarrollo humano y fueron completamente destruidos por los cromañones durante la lucha por el espacio vital. Pero algunos investigadores dicen que los genes neandertales están presentes en el genoma de muchas personas modernas. De esto, los científicos concluyen que algunos de ellos fueron asimilados por los cromañones y simplemente se disolvieron entre las especies más adaptadas. Los denisovanos. Hasta hace poco, se creía que solo dos tipos principales de personas, los neandertales y los cromañones, luchaban por un lugar en la cima de la pirámide alimenticia. Pero en 2010, los científicos que estaban excavando en la cueva de Denisova en Altai hicieron un descubrimiento sensacional. Encontraron rastros de una especie humana previamente desconocida que vivió hace unos 120.000 años. La especie fue nombrada Hombre de Denisova en honor a la cueva. Esta cueva única ha sido conocida por los científicos durante mucho tiempo. Las excavaciones se han llevado a cabo en ella desde 1982. Los científicos consideraban que todos los restos y artículos domésticos descubiertos anteriormente pertenecían a los neandertales. Sin embargo, los métodos modernos de análisis genético han demostrado que la falange del dedo y uno de los dientes encontrados en la cueva no tienen nada que ver con los neandertales. Ahora hay evidencia de que estas especies de personas podrían haber tenido descendencia común y pueden haber vivido en la cueva al mismo tiempo. Los cromañones. Nuestra especie obtuvo su nombre del lugar en Francia donde se descubrieron sus rastros por primera vez. Se cree que los cromañones aparecieron hace unos 130.000 años. Desde entonces, la apariencia de las personas ha permanecido prácticamente sin cambios. Hace unos 10-15.000 años, esta especie se extendió por todo el planeta y se convirtió en la única en la Tierra, ganando la carrera evolutiva contra otras ramas del desarrollo. La existencia y el desarrollo de los Cro-Magnon nos aportan valores profundos. Hoy en día, podemos ver claramente su legado en la extraordinaria capacidad de adaptación, que permitió a la especie humana sobrevivir y prosperar en diversos entornos. Además, los logros de los Cro-Magnon en arte, herramientas y organización social fueron la base del progreso de nuestra civilización. Ellos sentaron los primeros cimientos para el desarrollo de la inteligencia, el lenguaje y la creatividad, elementos clave que han dado forma a la sociedad humana moderna. Gracias por ver este video hasta el final. Te deseo mucha salud y éxito.